Muy buenas noches. Vamos a hablar de este libro, Traición a la Patria. Milico Gate, el millonario de Falco, la ley del cobre, la historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile. Lo que ha pasado con las platas del cobre. Durante los últimos 15 años, el ejército ha recibido más de 14.000 millones de dólares. Le repito la cifra, más de 14.000 millones de dólares solo por el Fondo Reservado del Cobre. Es muchísima plata. Entonces manejaban una planilla Excel, como una pyme, digamos. Una pyme, una modesta pyme. De eso vamos a conversar hoy día. Vamos a conversar de la corrupción en el ejército, de estos oficiales que llegan en un Jaguar, en un auto, o en un Porsche, llegando al regimiento. Raro. Mauricio Weibel, periodista, corresponsal extranjero, ha investigado dictaduras militares, paraísos fiscales, libros, asociación ilícita, los archivos secretos de la dictadura. Está con nosotros esta noche, autor de este libro, Traición a la Patria. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Partamos del inicio, como decían los romanos, desde el huevo, desde el inicio. ¿Hubo un garganta profunda acá? Hubo varias fuentes, aunque hubo una inicial. Todo esto partió con un pequeño dato que me entregó un abogado, ¿ya? De que había un sumario, una investigación preliminar en la sexta Fiscalía Militar de Santiago, y inicialmente era un fraude por 50, 100 millones de pesos, pero a partir de esa primera publicación que hicimos, alguien nos contactó y nos entregó datos mucho más relevantes, y después la verdad que fueron muchas más personas. ¿Quién te contactó? ¿Es un oficial de ejército? Hay distintos tipos de contactos, hay oficiales, hay exoficiales, han habido generales. ¿En el servicio activo? Activo y en retiro. ¿Y esos en servicio activo dónde se juntaban para que no los descubrieran? En cafés diversos de la capital, de acá de Santiago, y eso. Yo creo que ¿Tenían miedo, no? Yo creo que estaba más complicado ellos que yo, digamos, pero sí, tenían algún grado de complicación. Yo leo acá en la página 151 a uno de los involucrados. Ten cuidado con estos huevones, dice. Tú estás claro que te pueden matar. Le dijo un oficial a un empleado, a un civil que es Fuentes, ¿no? Sí. O sea, aquí había peligro de muerte. Bueno, la verdad es que algunos de los involucrados recibieron distintos tipos de amenazas, ¿ya? En el caso de César Fuente, que el que tú estás mencionando, me llamó hace poco César, ¿no? Y me contó que se habían puesto delante de su negocio 2 militares vestidos de comando en estos tiempos, ¿no? Y que se habían ido cuando llegó la policía de investigaciones. Son situaciones que han ido ocurriendo al fragor de esta investigación que partió hace casi 2 años. El ejército creó el Comando de Apoyo a la Fuerza. Es raro el nombre, Comando de Apoyo a la Fuerza, para administrar las platas de del cobre, el Fondo Reservado del Cobre. Y yo tengo la impresión, leyendo este libro, que ese asunto se corrompió entero. O sea, que no tenía control y que se corrompió entero, todo junto, ¿o no? Algo de eso hay. Crearon en el año 2006 el Comando de Apoyo a la Fuerza, y por algún error o por alguna desidia, por la situación que fuera, ese comando se creó sin un reglamento de funcionamiento, y las platas del cobre tampoco tenían, digamos, un reglamento. Se podían girar 1.000 pesos o 1.000 millones de dólares sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo mayor de control. Además, el año 2012, el general Jorge Salas Curte da una orden muy polémica, muy debatida, que es la orden de no revisar más las facturas que ingresan al Comando de Apoyo a la Fuerza. Y eso facilitó de que se pagaran cientos de facturas que ni siquiera tenían el timbre de impuesto interno. Pero ¿cómo es posible que un general, porque además los militares tienen una característica, dan órdenes y después las dejan por escrito, son súper ordenados en eso, sí, van escribiendo todo. Y este general da una orden verbal y después por escrito, aquí en el libro, donde dice no se revisan más facturas ni boletas. Sí, claro, está dentro de un conjunto de otras normas que dicta en ese oficio, pero básicamente dice eso, señala que se da por supuesto que las facturas vienen revisadas de los regimientos, y lo que sucedió es que directamente los que estaban complotados para defraudar metían las facturas directamente al CAF sin pasarlas por los regimientos. Lo raro es que además estas facturas eran aprobadas en forma muy rápida en la tesorería del ejército. El ejército, en forma oficial, me informó de que cuando una factura ingresa a tesorería del ejército, tiene que pasar 5 secciones y 11 procedimientos, o sea, la ve mucha gente.
nadie se dio cuenta que cientos de facturas fueron pagadas pese a que no tenían el timbre de agua de impuesto interno. Totalmente falsas a simple vista. A simple vista, materialmente falsas, falsas total. Oye, todas estas platas, esto, o sea, millones y millones de dólares se manejaban en una planilla Excel, ¿no es cierto? Efectivamente, tampoco hay una integración. Como una pyme esta cuestión. Sí, todo llegaba a este famoso cabo Juan Carlos Cruz, que es este cabo que se gastó casi 2.400 millones de pesos en el Casino Monticello, en las tragamonedas, y que era una pieza aparentemente clave de toda esta acordada que le llaman de defraudación. Oye, Juan Carlos Cruz, ¿ganaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuál era su sueldo? Terminó ganando 500.000 pesos líquidos. 500.000 pesos. ¿Y en Monticello tenía alguna granjería? Bueno, él mismo cuando nos llegó esa información nos costó mucho creerla, ¿no? Porque era una cifra muy grande, 2.400 millones de pesos, o sea, el sueldo de un presidente de la República por 25 años. Pero finalmente chequeamos y efectivamente esa era la cifra, e incluso leímos la declaración judicial de este cabo, donde él dice que le perdió el sentido al dinero, o sea, era tanto el dinero que pasaba por sus manos que le perdió el sentido. Y confiesa él mismo que una sola noche se gastó 60 millones de pesos. Oye, pero es verdad que él llegaba y tenía estacionamiento, digamos, propio, guardado ahí en Monticello, y que tenía en un restaurante comida gratis. Claro, tenía derecho a bebidas, comida, estacionamiento. O sea, iba a un dispensador y tenía una tarjeta y sacaba lo que quería. Claro, incluso ya en las últimas promociones que recibe antes de irse preso le ofrecen hasta 8 noches gratis en el hotel del casino, digamos, con todo pagado. Era un cliente especial. Maravilloso. Sí, ¿Cuántos habrá como ese? A lo mejor era el único. A ese nivel, sí. Capaz que fuera el único de Monticello. Oye, pero tú cuentas que le enviaron 15 comunicaciones a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda. Porque a Monticello le pareció raro el asunto del cabo. Sí. Y no pasó nada. No, ahí hay un problema aparentemente grave. Solo en el Monticello tiene 2.000 clientes Platinum, o sea, 2.000 clientes que gastan en promedio 150 millones de pesos al año. Es una cifra brutal. Para uno pensar en gastar 350 millones en el casino es imposible. Entonces, claro, el problema es que a la UAF aparentemente le llegan estos 2.000 reportes de esta gente y no tiene capacidad de procesarlo. Que aparentemente también sucede con impuestos internos. No tiene capacidad de procesar toda la información que recibe. Cuando llega un cabo, 15 avisos, y llegará un aviso de una persona, pero cuando sobre el mismo llegan 15, uno dice, está rara la cosa. Es algo extraño. Es extraño. Oye, hay muchos oficiales que llegan, o varios que llegan en un Jaguar, en un Porsche al regimiento, ¿no? Hay un oficial que aparece ahí en el libro nombrado que su pareja tiene un Jaguar y un Porsche, ¿no? Y hay otros que son muy fanáticos de los Audi o los Mercedes, y que evidentemente se producía una situación extraña, ¿no? Porque gran parte de los oficiales que entregan información, en este caso y en otros, son oficiales que tienen una vida mucho más sencilla y que les parece bastante chocante tener oficiales al lado de su misma promoción, de su misma antigüedad, que tienen una vida bastante más lujosa, ¿no? Y que aparentemente está asociada a actos de corrupción. A mí me llama la atención la cantidad de nombres que hay en este libro de oficiales corruptos. O sea, personas que llegaban a la CAF, al Comando de Apoyo a la Fuerza, y resulta que inmediatamente empezaban a cobrar un porcentaje. Y está lleno de nombres, pues, el mayor Carrasco, en fin, está lleno de nombres, podría citarlos acá, pero el capitán Pasalagua, y todos se quedaban con algo, el coronel Juan Carlos Guerra, etcétera, etcétera. Había una cultura de la corrupción, porque ¿cómo es posible que uno dice, hay un corrupto, pero cómo la saga? Yo creo que se instaló una cierta cultura de corrupción que está muy extendida, no es general, evidentemente hay muchos oficiales honestos, pero creo que eso se incentivó por el hecho de que no hay ningún control civil sobre el gasto militar, en lo que tiene que ver con compra de armas, o sea, ninguno. Hay una de las actuaciones que a mí me parece más lamentable, la del ex contralor Ramiro Mendoza, que pese a tener las facultades, no fiscaliza esto con la profundidad que él podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué pasó con Ramiro Mendoza? Desconozco, yo creo que ha habido una pasividad general del mundo civil frente a este tema. ¿Ya? Es muy difícil entender por qué no lo hizo, es muy difícil entender por qué no se cambió antes la ley del cobre. ¿Desde cuándo que las autoridades supieron de esto? ¿Tuvieron indicios de esto? Desde el primer día. O sea, desde el primer día supieron que cuando estalló el caso, en 2014, y saber de que hay corrupción militar desde los años 90, con el proyecto Rayo, luego las fragatas, los Mirage Elkan. Pero el ministro Jorge Burgos, actual ministro del Interior, ministro de Defensa,
Él supo desde abril de 2014, supo que esto había estallado. ¿Y qué hizo? No hizo mayormente nada. Él debió haber avisado a Impuesto Interno, a la Fiscalía, y no lo hizo. Lo hizo mucho tiempo después. Pero un funcionario público no debería haber denunciado. Sí, él debió haberlo hecho. Una de las cosas que le quisimos preguntar y nunca quiso responder. ¿Le pediste audiencia? Le pedimos muchas veces entrevistas. ¿Y qué hizo Burgos? La negó siempre. Fue así, digamos, la negaron siempre la entrevista para la clínica. Oye, te quiero preguntar por una oficial. Vamos a ir a la pausa, te dejo una paracaidista, Millaray Simunovic. ¿Quién es esta presa? Sí. Vamos a hablar enseguida, hacemos una pausa de una paracaidista, una comando presa en estos instantes. Conversamos con Mauricio Weibel, el autor de Traición a la Patria, del Milico Gate, los desfalcos en el ejército. Y había quedado una pregunta pendiente. ¿Quién es esta comando, Millaray Simunovic, que está presa en este momento? Bueno, ella es una suboficial que participa y admite en su declaración judicial que haber sido parte de uno de los grupos que defraudaba los fondos de la Ley de Reserva del Cobre. Ella admite haber participado en operaciones por 700 millones de pesos, pero que solo recibía 200, 300 mil pesos por cada operación. Y señala que después de un tiempo se da cuenta que esto era peligroso, que era incorrecto y que decide retirarse, digamos. Pero básicamente es una suboficial que trabajaba en la División de Mantenimiento, que es investigada el año 2011, que no se le logra supuestamente probar nada, aunque ella en su declaración judicial dice que sí, que se logró probar y que finalmente todo lo que había sucedido ese año se tapó. Y eso permitió en el fondo que esta red siguiera funcionando. Alguien muy cercana también al general Héctor Ureta, que era su secretaria. Tú decías que dice en el libro que tiene o tenía relaciones armónicas. Claro, algo así digo yo. ¿Qué es eso? No sé, el general Ureta tenía la costumbre cada vez que Millaray Simunovic subía una foto de internet le ponía me gusta, digamos. Cada cual puede usar su imaginación. O sea, había armonía en la relación. Sí, eso cuenta. ¿Y eso la protegió? Aparentemente le permitió seguir en la DIVAN, pese a que la recomendación del jefe de inteligencia de que hizo el estudio, digamos, el sumario, era que a ella y al suboficial Claudio González Palomino había que retirarlos de la unidad por las operaciones que habían hecho para sacar dinero. Pero hubo un sumario. Un sumario. Al oficial, suboficial, lo sancionaron. Sí. ¿Quién redactó la resolución? Según ella misma fue la que redactó la resolución. Pero si estaban los dos sumariados. Claro, ella no alcanza, la dejan un poco fuera. Y redacta, pero si ella no tiene nada que redactar ahí. Bueno, eso es lo que ella cuenta, que ese era el nivel de intimidad que tenía con las autoridades de la época. Oye, normalmente un servicio de inteligencia, digamos el DINE, un servicio de inteligencia de todo el mundo, ¿qué es lo que hace? Es ver si alguien está gastando más de lo que recibe porque podría, si es un militar, estar pagado por una potencia extranjera. Correcto. Bueno, ¿y el DINE en qué anda acá? Resulta que hay un suboficial que gasta 2.000 y tantos millones de pesos en un casino, los otros que andan en Jaguares o en Porsche o no sé qué, y llegan a Audi y no se da cuenta el DINE. ¿En qué está? ¿Existe el DINE, no? Yo creo que existe y que efectivamente tú tienes toda la razón en el sentido de que una arista es la corrupción, pero otra arista grave acá es la defensa, la seguridad nacional. El cabo Juan Carlos Cruz era el hombre que digitaba todas las compras de armas junto con su equipo ya en el ejército chileno, y evidentemente había un problema de seguridad. ¿Qué hubiera pasado si el cabo recibía dinero no de estas supuestas coimas que él reconoce, sino que hubiera recibido dinero de una potencia extranjera? Si era tan permeable los oficiales y suboficiales al dinero, bueno, ¿cómo es que no se preocupó de su inteligencia o se preocupó y se sumó? Hoy día mismo hay también una serie de investigaciones sobre fractura en inteligencia de la defensa, que está ahí, que ya se encontraron 2 fracturas por 500 millones que están siendo investigadas. Oye, ¿los uniformes de combate, esos camuflados? Ese es otro caso, que no está en el libro, pero sí es otro caso. Ahí también se pagaron coimas. O sea, no, lo que te quiero decir es que van apareciendo más casos. O sea, hay que sacar un libro 2, no sé, ¿qué va a pasar? Puede ser, sí. La verdad es que, de hecho, el ejército hace unos días atrás nos reconoció de que existe otro sumario
en la Brigada de Aviación del Ejército por casi $5 millones que habrían problemas administrativos. Ya eso se suma se suma el caso Powerty, que involucra una operación con los bancos, se suma el caso desminado, el de la cocaína, en fin, hay un gran descontrol. Tú nombras aquí una serie de oficiales, ¿no? El general Claudio Cubillos Larenas, el general José Pedro Valdivieso Lazo, un oficial que es Claudia Morales, de la Tesorería, generales Jorge Sales Curti, Iván González, general Miguel Muñoz, nombras a coroneles como Luis Reyes, Javier López, Fernando Grossi, Jorge Cortés, etcétera. Todas estas personas, tú dices que tienen que ser investigadas. No, yo no digo, lo que digo, están siendo investigadas por las pero que deben, sí, pero... Sí, están siendo ya investigadas. Estas son las personas que... Entiendo que hay incluso informes tributarios de ellos. Eso no lo sé, pero debiera... Porque nadie puede creer que esto es un robo de un cabo y de un sargento, ¿no? O un cabo y un coronel. Sería imposible, ¿no? No, es imposible. O sea, la cantidad de controles que hay que pasar para que esto se produzca son enormes. Que una factura normalmente puede durar 3 hasta 7 meses en ser pagada por el ejército, y estas facturas se pagaban en 10 días. Es imposible que esta maquinaria hubiera operado si es que no hubiera habido una asociación ilícita. De hecho, a la última reporte que tengo en la cabeza es que el juez Astudillo estaba investigando al menos 23, 25 personas. ¿A tu juicio cuáles son las responsabilidades políticas de esto? La responsabilidad política es no haber fiscalizado jamás qué sucedía con el uso de miles de millones de dólares. ¿Aquí están todos los ministros de defensa involucrados? No involucrado en la corrupción, pero sí responsables políticamente. En la responsabilidad política, estoy hablando de eso. Sí, yo creo que sí, absolutamente. O sea, entre el 2000 y el 2015, como tú señalabas, se destinaron más de 14.000 millones de dólares a la compra de armas de las Fuerzas Armadas. Esos son casi 2 veces la reforma tributaria, y se hizo sin ningún tipo de control. Pero la presidenta Bachelet fue ministra de Defensa. Sí, claro. ¿Ella también tiene responsabilidad política? Sí, claro. Y la tiene más hoy día, porque ¿cómo es posible que el gobierno recién empiece a reaccionar? El ministro Gómez recién empieza a hablar del tema, después que durante meses le pedimos una entrevista y que lo negó. Después de decirle al Mercurio que este era un tema menor. Dijo que era un tema menor. Sí. ¿Lo has tratado de entrevistar? Muchas veces, y nunca he querido. ¿El ministro Gómez no quiere ser entrevistado? No, le mandamos mail, hablamos, en fin, nunca quiso responder. En el caso de Fuente Alba, que tú hablas parte... Fuente Alba fue nombrado por la presidenta Bachelet cuando estaba expirando su primer mandato. Ya había sido elegido Piñera, pero no había asumido. Y por lo tanto fue una decisión a última hora, obviamente, lo tenía que hacer, estaba dentro de sus facultades, pero lo nombró a él. ¿Qué sabes tú de este caso? Porque está siendo investigado justamente por la justicia. Bueno, lo que yo sé es que la justicia está investigando al general Fuente Alba por 2 vías, a través del ministro en visita Omar Astudillo, que piensa citarlo a declarar, y también el Ministerio Público, en una investigación que está en etapa desformalizada, ¿no? Ambos están investigándolo, en principio, por, entiendo, enriquecimiento indebido, debido a este patrimonio muy abultado que tiene en comparación con lo que es el sueldo de un funcionario público. 1.000 millones de pesos. Entiendo que es más que eso. Algunos han dicho 3.000, otros 1.000. Sí, entiendo que el informe tributario de impuesto interno habla de una diferencia no justificable de 3.000 millones. Y eso es lo que hay que aclarar. Ya, es imposible que un oficial tenga 3.000 millones a menos que haya recibido una herencia, se haya ganado algo, no sé. Bueno, eso es lo que se tiene que aclarar, digamos. Eso es lo que está investigando el ministro. Oye, hay otra parte del libro, vuelvo al libro. Tú hablas de Fuente Alba en el libro, pero el ejército decidió modernizarse. O sea, estar ya no en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Correcto. El siglo XXI significa la ciberguerra. O sea, esto ya es estar en el primer nivel. Y aquí también hubo coima. Sí. O sea, ya enfrentando el siglo XXI, ciberguerra, y de nuevo la maldita coima que viene antiguo. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que existe lo que se llama el Departamento, la Dirección de Inteligencia y la Defensa Nacional, que está vinculada al Estado Mayor Conjunto, y ahí se descubrieron 2 facturas aparentemente ideológicamente falsas. Eso todavía está en investigación en la Fiscalía. Facturas por 500 millones de pesos y asociadas a la empresa Powerty, empresa que ya está investigada, casi condenada, en otro desfalco por 6.000 millones de pesos en el Comando Bienestar. ¿Cuánto? 6.000 millones de pesos. Oye, pero aquí como que se habla de la nada, 6.000, 1.500, no sé, es un montón de plata. Efectivamente. O sea, es como que es una locura. Es una cantidad de plata brutal. O sea, si uno suma, ¿qué se hubiera podido hacer con la compra de armas?
tú hubieras podido construir lo que yo cuento en el libro, o sea, 30 hospitales, 1.500 colegios de excelencia, 100 por cada región del país, hubieras podido armar una cadena de, no sé, de farmacias populares, hubieras podido acabar con todos los campamentos que hay en Chile, financiar la reforma educacional y te sobraría dinero. La verdad es que no se entiende que se le haya dado otro uso. Lo más grave es que se pudo perfectamente financiar la compra de armas, pero además financiar políticas sociales, porque es tal el nivel de recursos que reciben las Fuerzas Armadas que no alcanzan a gastarlos. Hoy día hay, ¿cuántos son? Son 5.000 millones de dólares aposados en el extranjero sin gastar. Si esto sigue sin cambio, ese fondo se va a elevar a casi 7.000 millones de dólares al 2020. Una reforma tributaria sin gastar. Al 2020, pese a la crisis económica, pese al precio del cobre bajo, 2.000 millones más. Ya este año, el otro año, o este año, digamos, van a recibir las Fuerzas Armadas recursos, pero no las políticas sociales, porque CODELCO no tiene utilidades. Hay un comandante en jefe del ejército que después fue subsecretario, que es Oscar Izurieta, que fue una cosa muy rara, porque de comandante a subsecretario de defensa es raro. Sí. No es habitual. Y resulta que tú cuentas en el libro que él recibió denuncias concretas acerca de nuevo, coimas en la compra de repuestos para la división del ejército que tiene, la división aérea del ejército que tiene en Rancagua. Y resulta que no hizo nada, no denunció a nadie. Él alejó a la gente, efectivamente, pero ¿dónde está la denuncia? Sí, yo creo que hay una mala práctica a veces, que no solo del ejército, en general, en caso de un caso de corrupción, tratar de evitar que genere la mayor cantidad de olas en vez de enfrentarlo. Y creo que eso es lo que está cambiando hoy día. ¿Tiene miedo la gente del ejército? ¿Por qué no denuncian? Porque hay gente honesta que ve los robos y nadie se atreve a denunciar. ¿Qué teme? ¿Terminar con su carrera? ¿Que los maten? ¿Qué? ¿Cuál es la causa de esto? Tú hablaste con muchos oficiales. Mira, un general, ¿ya?, me comentaba que, claro, ellos a veces veían casos complejos de corrupción y en el fondo tomaban la decisión. Si era algo pequeño, no lo denunciaban; si era grande, trataban de pararlo. Y los uniformados de menor rango, cabos, tenientes, mayores, se enfrentaban a la disyuntiva donde sabían que si lo denunciaban, se iban para afuera. Entonces a veces tenían que hacer toda una operación de inteligencia para poder denunciar los hechos, porque muchas veces a los que denunciaban eran sus superiores. Por ejemplo, está el caso ahí del mayor Carlos Díaz Katowski, que denuncia una serie de irregularidades en la compra de helicópteros. Finalmente la operación se paraliza, a Katowski lo tiran hacia el extranjero y cuando vuelve se da cuenta que la misma operación se está haciendo de otra forma. A Katowski, ¿quién lo sanciona? Jorge Salas Curte, que luego es el oficial, el general, que en el Comando de Apoyo a la Fuerza da la orden de no revisar más la factura. Entonces, efectivamente, para los oficiales honestos es muy complejo paralizar esta situación. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos y les recomiendo este libro, Traición a la Patria, de Mauricio Weibel, una visión de lo que está ocurriendo hoy día al interior de las Fuerzas Armadas. Buenas noches.